Hola, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de eneatipo 8. Al eneatipo 8 se lo conoce como el guerrero o a veces el líder del eneagrama. También se lo puede denominar con la frase de que es el que quiere tener el poder. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de indefensión y vulnerabilidad. Su pasión es la lujuria, entendida como una pasión por la intensidad, y su fijación es la venganza y el resentimiento. Las personas de este eneatipo en general se muestran como personas de carácter muy fuerte y mentalidad muy dura. Y en general viven bajo el lema de que la vida es un lugar hostil y a mí me ha hecho daño, y eso los legitima muchas veces, en caso de ser necesario, en dañar a los demás. Suelen mostrarse como personas autoritarias, agresivas, dominantes, incluso violentas, duras y a veces desde un rol hasta justiciero, ¿no? Ayudando a los más débiles desde su dominancia, ¿no? Y desde su poder. Vamos a describir entonces cuáles son las características principales de este patrón de personalidad. Antes de arrancar puntualmente con cada una de las características, me parece importante invertir un poco el rol de como venimos haciendo en los videos anteriores y describir brevemente el origen de este patrón de personalidad, de este eneatipo. Creo que va a hacer más sencilla su interpretación posterior. El origen de esta personalidad se da generalmente en un niño de carácter fuerte, generalmente, pero que desde su apertura amorosa y vulnerable en la relación con los demás, percibe o recibe un episodio o un evento traumático sobre él. Hablamos de traumático en un amplio espectro, puede ser de violencia o agresividad, o de manipulación, de engaño, o incluso la imposición súbita de límites muy severos. Es entonces cuando el niño siente que desde esta apertura, al recibir un daño, debe finalmente protegerse del exterior, ¿no? Ya que si yo quiero abrirme al exterior y este me daña, debo protegerme del mismo, creando así una coraza de protección que lo va a insensibilizar finalmente del dolor y el sufrimiento. La cuestión es que ya de adulto esto termina degenerando en finalmente una insensibilización también al placer, el gozo y el disfrute. Y es de ahí de donde viene esta necesidad de intensidad, esta lujuria. Podríamos hacer entender que es como que necesitan subirle el volumen a todo lo que sucede en su vida para que pueda atravesar esta coraza y pueda generar algún tipo de placer o satisfacción. Esta coraza obviamente también los insensibiliza de su percepción principalmente emocional, de sus sentimientos, y también al ver a lo externo como algo amenazante y que me puede dañar, muestran siempre esta imagen dura, prepotente, intimidante, y busca tener el poder para evitar, ¿no?, que lo externo le genere algún daño. Bien, vamos a definir ahora entonces 5 principales características de este patrón de personalidad. La primera que vamos a definir es la lujuria, ¿sí?, que es su pasión, entendida obviamente como esta necesidad o pasión por el exceso, por la intensidad. Estas personas siempre necesitan un plus de intensidad en todo lo que hacen, en sus actividades laborales, en su actividad física, en su viaje, en las comidas, en el sexo, en las confrontaciones, etc. Y uno puede entender que son como de piel gruesa o que tienen esta gran coraza que necesitan entonces subirle el volumen a todo. Y muchas veces les sucede que cuando no obtienen el estímulo suficiente con lo que hacen, su necesidad constante de excitación puede ir en búsqueda de actividades que conlleven algún tipo de dificultad, esfuerzo o lucha para que eso nutra esta necesidad de intensidad que necesitan en su vida. Otra característica importante que tienen es su poco o falta de contacto con sus sensaciones internas. Entiéndase sobre todo, por ejemplo, sensaciones físicas, incluso de cansancio, sueño, hambre, fiebre, etc. O incluso sus sensaciones emocionales, tristeza, dolor, sufrimiento, ternura, etc. A ellos no les gusta contactar sobre todo con esta parte sentimental, sobre todo con los sentimientos de ternura, porque eso haría que puedan verse vulnerables, ¿sí?, y así poder sufrir un daño del exterior. Buscan entonces este estilo de vida más agresivo, ¿no?, dominante, fuerte, y dejan de lado todos los sentimientos asociados a la ternura, a la sensibilidad, ya que los asocian con debilidad.
Y esto obviamente va a condicionar su forma de relacionarse con los demás, ya que es muy difícil que construyan relaciones a partir del amor y el afecto. Pero sí se suelen relacionar desde la lealtad. Son personas que desde esta convicción no agresiva de poder y dominante son muy fieles con los demás, pero también exigen la lealtad de los demás hacia ellos. Y desde esta exigencia les es imposible tolerar, por ejemplo, una traición. Y en general, desde esta forma de relacionarse, desde la lealtad y la intensidad, en sus relaciones de pareja suelen ser relaciones muy dominantes y posesivas, que se caracterizan por la intensidad, ya sea en el sexo o en sus confrontaciones o en sus discusiones, etc. Y que les cuesta mucho conectar íntimamente desde la emocionalidad y el afecto con esta otra persona, por lo que en general terminan teniendo una sensación hasta de vacío. Otro de los puntos principales y característicos de este eneatipo es sobre todo la característica de esta tendencia a estar siempre en la acción. Como vimos en el video de generalidades, son personas que tienden a pasar a la acción rápidamente. Muchas veces no piensan, no analizan antes de actuar y en general lo hacen sin ningún tipo de filtro, por lo que muchas veces pueden verse hasta bruscas y agresivas en su manera de actuar. Y en general, a mayor represión tienen de sus impulsos internos, mayor facilidad y rapidez tienen para pasar a la acción. Son personas que viven en el presente, con esa sensación de que si quiero algo lo quiero ya. Y les cuesta mucho lidiar con la frustración. En fin, son personas muy directas que actúan sin ningún tipo de rodeo, sin ningún tipo de filtro y en general no se dejan llevar ni por sus emociones ni sus pensamientos, sino solo por su instinto. La cuarta característica consiste en esta característica general para los eneatipos 8, 1, 7 y 2, que es el narcisismo. Son personas que tienen esta sensación de valía y este sentimiento de superioridad por sobre los demás, y desde esta sensación, ¿no?, de superioridad sienten que tienen derecho a tener todo lo que ellos quieran o deseen. Y desde esta sensación de superioridad y de esta intensidad y agresividad, en general no se llevan muy bien con la autoridad. La autoridad tienen que ser ellos. No les gusta tener a nadie por encima, les gusta estar en una situación de superioridad y de poder, ¿sí?, para no verse vulnerado o vulnerable con los demás. Y como dijimos antes, desde esta sensación de superioridad y desde esta intensidad y fuerza, también se relacionan con los demás desde esta posesividad, de esta agresividad, esta violencia para obtener lo que desean. Y finalmente, la quinta característica de este patrón de personalidad es esta tendencia a buscar venganza o resentimiento con los demás. Son personas que en general tienen un carácter de castigador, de que buscan hacer justicia por sobre los demás. Incluso cuando están muy insanos, pueden tratar a los demás con mucha hostilidad, agresividad, desprecio, sadismo y humillación. E incluso pueden defender el concepto de este concepto de ser malos, de castigar a los demás, ya que la vida es así y a mí me lo han hecho y está bien. Desde esta sed de venganza, de intensidad y de sadismo, suele tener conductas destructivas sobre todo lo que impide satisfacer sus deseos y necesidades, y posteriormente a esto también suele tener conductas autodestructivas sobre sí mismo como una manera de sublimar toda la culpa que le ha generado el daño a los demás. ¿Cómo funciona entonces el patrón neurótico de este eneatipo que condiciona las características principales de este patrón de personalidad? Entonces, el eje inicial, un poco como dijimos al principio, es esta percepción de que el mundo es un lugar hostil y yo me debo defender de él. Entonces, creo esta coraza de protección para defenderme. Esto también lo insensibiliza de la ternura, el amor, el afecto, del placer, el gozo o el disfrute, y lo lleva a esconder sus sentimientos principalmente relacionados con el afecto, el amor y la ternura, ya que perciben que estos sentimientos están relacionados a la vulnerabilidad y ellos quieren mostrar una imagen muy fuerte, muy agresiva, muy hostil. Pero en el fondo, detrás de esta gran imagen, son personas que tienen mucho miedo. Son personas que tienen miedo a revivir su herida de nacimiento, su herida infantil. Tienen miedo a que lo dañen, a que lo traicionen o incluso a que lo hagan sentir en ridículo o que lo avergüencen
o que lo avergüencen si se muestra vulnerable y muestra sus sentimientos. Es entonces que finalmente crea, ¿no?, esta identidad de persona muy fuerte, muy hostil, muy capaz, muy agresiva y que no tiene ningún tipo de juez interno para controlar su comportamiento. Y como dijimos un poco previamente, esta dificultad para contactar con el amor y la ternura va a condicionar su forma de relacionarse con el mundo. Va a tener tendencia a que sus relaciones sociales y personales se desarrollen desde la dominación y la posesión sobre los demás. Va a tener tendencia a sentirse realizado a través del poder y el triunfo. Va a buscar el placer a través de la intensidad y la lujuria y va siempre a intentar imponer sus deseos por sobre los demás, a través de la fuerza y la dominación. Uno hasta podría decir que son las personas más transparentes del eneagrama, ya que son las más naturales y libres a la hora de hacer o decir las cosas. No tienen ningún filtro, no lo pasan por ningún juez interno, ni tampoco están tan condicionados por cuestiones externas como lo que piensen los demás o incluso las leyes sociales. Actúan en general sin culpa y sin remordimiento. Pero la cuestión es que en el fondo terminan siendo esclavos de esta lujuria, ya que cuando logran obtener el placer, satisfacción, el gozo, etc., su sed de intensidad los lleva a buscar situaciones cada vez más y más intensas para satisfacer esta sed interminable. En cuanto a las alas, si el eneatipo 8 tiene ala 7, va a contactar principalmente con la sensación de vacío e insatisfacción de este eneatipo, configurando así una personalidad más acelerada, más hiperreactiva, que va a necesitar estar estimulándose constantemente con múltiples, nuevas e intensas aventuras y actividades. En este caso se va a combinar esta gula del eneatipo 7 con la búsqueda de intensidad del eneatipo 8, configurando así personas muy intensas en búsqueda constante de adrenalina. Y si por el otro lado el eneatipo 8 contacta más con su ala 9, va a entrar en contacto principalmente con esta sensación de negación y no ser bienvenido de este eneatipo. Va a configurar así una personalidad de una persona más apática, menos conflictiva, que se apaga un poco más, ¿sí?, pero que reprime mucha rabia en su interior e incluso puede tener episodios de explosión de esa rabia con los demás. Vamos a pasar a describir entonces ahora los subtipos del eneatipo 8 según el instinto dominante. Y estos se van a clasificar entonces según las tendencias o motivaciones inconscientes que tiene la persona y las actitudes o acciones derivadas de esta motivación para buscar satisfacer sus deseos y necesidades y sentirse plena y satisfecha a través de esto. El subtipo conservación, recordemos que el instinto de conservación es aquel que se orienta a todas las actividades y acciones de autocuidado, bienestar y supervivencia. Al subtipo de conservación del eneatipo 8 se lo llama satisfacción, o en este caso podríamos decirle autosatisfacción, ¿no?, ya que va a buscar satisfacer, ¿no?, todas estas áreas de bienestar personal, autocuidado y supervivencia. Su lujuria está más orientada a lo terrenal, ¿sí?, a lo material, a lo económico, como puede ser su trabajo, sus finanzas, su hogar, su vestimenta, el deporte, la familia, etc. Este subtipo tiene la tendencia de mostrarse como los menos sociales y los más independientes de todos. Son más duros, territoriales y silenciosos. Cuidan mucho de lo suyo, ¿no?, y de su bienestar, y en general no les gusta que los molesten. No les gusta que los molesten ni que la gente se entrometa en su vida. Son los más discretos y los menos ruidosos, no les gusta mucho la exhibición. En general van a lo que tienen que hacer y ya está. Son personas que ponen mucho énfasis, mucho esfuerzo, mucho trabajo en lograr lo que quieren. Son muy trabajadoras y luchadoras por sus objetivos. Y si es necesario, para conseguirlo pueden volverse fríos, agresivos y violentos. Y desde esta intensidad que manejan y la lucha, ¿sí?, por lograr sus objetivos, toleran muy poco la frustración y les cuesta mucho perder. En lo que respecta sobre todo a su trabajo, buscan en general tener una posición jerárquica, buscan tener poder y a partir de esto poder lograr una riqueza material. En general son personas más hogareñas, no les gusta tanto salir de casa y desde sus relaciones sociales, familiares y personales suelen relacionarse desde la dominación, la posesividad. Pueden ser personas muy duras con los otros y pueden utilizar o argumentarse mucho con la frase de
lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, y utilizan esa agresividad, esa posesividad, esa fuerza en la relación. Al subtipo sexual, recordemos que son este subtipo de instinto que prioriza las relaciones uno a uno, sí, ya sea sobre todo con su pareja, pero con los amigos más cercanos, con algún mentor, con algún familiar muy íntimo, etc. Y que también buscan esto de transmitir un legado, logro de metas y objetivos. Al subtipo sexual del eneatipo 8 se lo denomina posesividad. Es el subtipo más intenso, más posesivo, más agresivo y más dominante de los tres. En general buscan y logran tener esta imagen de persona rebelde, como de la persona del malo, ¿no? Y son personas que desde esta relación uno a uno buscan una lealtad máxima de la otra persona. Buscan y la exigen. Muchas veces hasta pueden poner a prueba múltiples veces a la persona para que demuestre su lealtad. Ya que recordemos que la traición para este eneatipo es un dolor inmenso, ¿sí? Lo vuelve a contactar, ¿no?, con su vulnerabilidad. En cuanto a sus relaciones de pareja, ¿no?, de estas relaciones uno a uno muy importantes, suelen ser personas muy posesivas, muy dominantes y que exigen y ponen a prueba constantemente esta lealtad que tanto desean. Pero usualmente suele ser el lugar, ¿no?, la relación de pareja, en donde finalmente logran ablandarse, ¿no?, abrirse y mostrar un poco esa vulnerabilidad que llevan adentro. Y finalmente el subtipo social. Recordemos que el instinto social es aquel que prioriza pertenecer a grupos sociales, sintiéndose valorado, querido, importante en esta pertenencia. Al subtipo social del eneatipo 8 se lo denomina complicidad. Es el subtipo más agradable, amistoso de los tres subtipos del eneatipo 8, ¿sí? Busca pertenecer a grupos sociales y en general a grupos sociales que un poco tengan su visión del mundo, ¿no? En general les gusta esto de pertenecer a grupos más rebeldes, ¿no?, que luchan por alguna causa en particular y por sus ideales. En general, dentro del grupo, obviamente, buscan tener una posición de poder, una posición de liderazgo, desde donde puedan llegar a imponer, a través de la dominación y esta fuerza y esta intensidad, sus propios ideales y su propia visión, ¿no?, de cómo deberían ser las cosas. Son personas que desde esta pertenencia al grupo luchan y luchan muy fuerte por el bienestar del grupo, y así como luchan por él, exigen lealtad, ¿no?, de todos los participantes hacia él y hacia el grupo en general. Y utilizan, ¿no?, esto del grupo, esto de esta relación ya sea de amistad, como un gran pacto, ¿no?, de protección mutua entre todos. Pueden incluso atraer a personas más débiles, ¿no?, al grupo, no tan intensas, tan fuertes como ellas, como desde este ángulo, ¿no?, de protector, de persona protectora de los más débiles sobre todo. Y si bien pueden mostrar esta faceta más protectora o defensora, ¿no?, de los demás, de los más débiles, siempre suele ser desde la dominancia, ¿no?, y la posesividad del otro. Y en general podemos decir que son personas muy polares en ese sentido. Vos o estás conmigo o estás contra mí, o estás con el grupo o estás contra el grupo, ¿sí? O sos de los míos o sos de los otros, posicionándose, ¿no?, en esta polaridad de blanco o negro constantemente en lo que respecta a la pertenencia o no al grupo. Finalmente, después de situaciones de estrés, sufrimiento o desequilibrio, tanto agudamente intenso como prolongado, suelen descentrarse a la parte más oscura o negativa de los eneatipos 5 y 2. Cuando se descentra al eneatipo 5, contacta con esta sensación, ¿no?, de ignorancia e incapacidad de este eneatipo. Ya cansado de tanto pelear y luchar contra todo, ¿no?, contra el mundo, se aísla en su cueva, se retrae, pasando mucho más tiempo a solas. Se vuelven entonces finalmente más fríos, herméticos, indiferentes y distantes con los demás. Podríamos decir que refuerzan más aún esta coraza de protección que, si bien ellos creen que les da seguridad, ¿no?, del mundo externo, cada vez los aísla más y más y más de los demás. Mientras que si se descentra al eneatipo 2, contacta, ¿no?, con esta sensación de abandono y de ser indigno de afecto, de cariño y de amor. Se vuelven así personas mucho más demandantes y necesitados, ¿no?, del afecto de los otros. Desarrollan más aires de soberbia y se vuelven más orgullosos. Y desde este sentimiento de superioridad, desde esta soberbia, ¿no?, que desarrollan,
y desde esta intensidad y necesidad se vuelven muy entrometidos en la vida de los demás, incluso hasta con un carácter paternalista de decirle a los demás, ¿no? Desde esta intensidad, qué es lo que deben hacer y que te lo digo por tu bien, ¿no? Es así entonces como al descentrarse y al adoptar estos patrones de conducta, puede finalmente muchas veces reconocer, ¿no? Todas estas actitudes que le son contraproducentes y perjudiciales, y al reconocerlas poder empezar a realizar verdaderos cambios a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que le hace el Enneagrama a los eneatipo 8 para que inicien este proceso de transformación y desarrollo? Inicialmente, y lo más importante, ¿no?, para este eneatipo, es reconocer este deseo y esta necesidad de poder intimar con las personas, ¿sí? De poder tener relaciones afectuosas, cálidas, emocionales, íntimas con los demás, que en su momento, ¿no?, lo dejó de hacer por miedo, ¿no?, a ser herido por esta vulnerabilidad e indefensión que sentía. Al reconocer entonces este deseo, puede finalmente aceptar su vulnerabilidad y romper, salir de esa coraza para poder finalmente tener relaciones íntimas desde el afecto, desde el amor, desde las emociones, desde los sentimientos con los demás, cambiando entonces su actitud. Debe abrazar a su niño interior, ¿no? Debe comprender que era un niño vulnerable e indefenso, que recibió o percibió algún tipo de trauma y que es un niño que arrastra una herida, un dolor, que debe ser sanado, y esa sanación muchas veces no está en cerrarse a los demás, sino a empezar a abrirse y mostrarse a los demás como uno verdaderamente es. Dejar esa actitud defensiva y agresiva constante y dejar, sobre todo, ¿no?, a nuestras personas más íntimas y que más nos quieren, acercarse y poder relacionarnos de manera más verdadera, más íntima, más afectuosa y más cálida. Debe también renunciar a esta ilusión de que controla todo, o al menos de que controla algo, ¿no? Lo único que puede controlar es un poco su círculo, ¿no?, de influencia a sí mismo. No puede controlar absolutamente todo. Debe empezar a soltar, ¿no?, la culpa, ¿no?, o esta culpabilidad constante y esta búsqueda de justicia y buscar un culpable constante con todo. Más que culpables, ¿no?, debe empezar a buscar y aceptar la responsabilidad de las personas sobre sus propios actos, ya que la culpa tiene el objetivo de un castigo, ¿no?, de una justicia. Debe practicar más el perdón, ¿no?, el perdón hacia los demás y hacia sí mismo, y entender que los errores no vienen dados por la maldad, sino por la ignorancia, y empezar a cultivar la compasión, ¿no?, que es esta compasión de acercarse al dolor, pero desde el amor, desde la comprensión. Es muy, muy importante que empiece a desarrollar la comunicación no violenta. Estas personas son extremadamente viscerales y a veces es bueno, ¿no?, que uno no tenga filtros y no matice sus opiniones o lo que quiere decir, pero esto puede ser brusco e hiriente muchas veces. Siempre es conveniente para estas personas hacer un par de respiraciones, pensar y sentir lo que van a decir y tratar de ser un poco más asertivos y empáticos, ¿no?, a la hora de comunicarse con los otros. Otra cosa muy importante, y sobre todo con sus seres queridos, y también desde este carácter de protector, ¿no?, es empezar a romper un poco la coraza y empezar a mimar más, con más mimos, abrazos, ¿no?, con más afecto y más amor. Romper esa coraza que lo distancia tanto de los demás y empezar a, ¿sí?, abrazar un poco más. Debe empezar a reconocer un poco más sus sensaciones internas, y no solo lo emocional, que un poco ya lo dijimos, sino también hasta lo físico, ¿no? Reconocer muchas veces el cansancio, el agotamiento, la frustración, ya que como estas personas muchas veces desde esta intensidad y visceralidad cuando quieren algo, no paran hasta conseguirlo, y muchas veces suele ser hasta contraproducente, desde incluso hasta lo físico y su salud, ¿no? Entonces empezar a reconocer un poco esto, el cansancio extremo, la frustración, la fatiga, para cuidarse un poco más ellos mismos. Y finalmente, cambiar un poco, modificar esta posición de liderazgo que tienen, ¿no? En vez de ser un liderazgo que busca solo poder e imponer, ¿no?, su visión o sus objetivos, ser un liderazgo consciente. Ser un líder que se puede
autogestionar y autocontrolar, que rompe con ese autoritarismo extremo que tiene, que puede ser dueño de sí mismo y puede entonces abrirse a los demás, escuchar otras opiniones, cambiar incluso hasta su forma de parecer y así liderar, ¿no?, conscientemente. Finalmente, el eneagrama le recomienda centrarse en las características más positivas y luminosas de los eneatipos 2 y 5. Al centrarse al eneatipo 2, contacta con esta actitud de cuidado de los demás, de servicio y de amor. Y así empieza a actuar más desde la humildad y pone toda esta intensidad, toda esta fuerza, todo este vigor en acciones o actitudes de servicio a los demás. Por el otro lado, al centrarse al eneatipo 5, se vuelve más reflexivo y prudente. Comienza a aprender cosas nuevas y a desenvolverse con un poco más de inteligencia, ¿no?, en la vida, y puede empezar a obtener entonces también una mirada, una visión más objetiva de la realidad, dejar de ser tan polar y poder a veces, ¿no?, alejarse un poco para poder ver las cosas con más claridad. Es así como finalmente, después de este proceso de transformación, de autoconocimiento y desarrollo personal y de este largo trabajo, pueden finalmente empezar a contactar con las características luminosas de su ser esencial. Contactan así con esta capacidad de benevolencia y magnanimidad que tienen. Son personas que los mueve, los motiva a hacer el bien, construir y orientan su existencia a fines positivos y valiosos tanto para ellos como para los demás. Desarrollan esta gran fortaleza interna que en momentos difíciles los convierte en una roca que se ancla firme donde los demás pueden apoyarse incondicionalmente. Desarrollan un gran sentido de la intuición desde esta conexión tan visceral que tienen y son unos grandes tomadores de decisiones que pueden hacer a veces que pueden ser difíciles, pero siguiendo, ¿no?, esta fuerte intuición que tienen por seguir lo que ellos desean y lo que quieren y lo que creen correcto y quieren lograr. Desarrollan un gran sentido de la justicia a través de una ecuanimidad e imparcialidad. Ya no culpan, ¿no?, o no se culpan, sino que responsabilizan y se responsabilizan, buscando entonces a partir de ahí trabajar y encontrar una solución. Son personas que desarrollan un gran magnetismo, son imponentes y atraen a los demás hacia ellos, y desde estas fuerzas, desde este magnetismo y esta capacidad de tomar decisiones, desarrollan una gran capacidad de liderazgo. Contactan con esta capacidad de protección, sobre todo con sus seres queridos y en momentos de necesidad, pero también la protección sobre todo con los más débiles, los más desfavorecidos y principalmente frente a quien quiere oprimirlos. Desarrollan un gran empoderamiento y una gran soberanía sobre sí mismos. Ya no son esclavos de su lujuria y de su reacción inconsciente visceral. Son personas que escuchan, reflexionan, comprenden y a partir de ahí toman las decisiones y actúan. Y finalmente contactan con esta gran ternura interior que tienen, ya que detrás de esa imagen fuerte y de todo ese vigor se encuentra una persona extremadamente dulce y blandita por dentro, hasta como un osito de peluche. Es así como finalmente desarrollan las tres grandes características de su ser esencial, que son la inocencia, pudiendo ir libre de culpas, rencores y venganzas. Van sin malicia por la vida. Desarrollan esta invulnerabilidad, ¿no?, de sentir que nada ni nadie puede hacerle daño sin su consentimiento, y desarrollan finalmente esta gran capacidad de misericordia, de entender y saber perdonar a los demás desde la profunda comprensión y empatía de entender la debilidad o la ignorancia que lleva a otros a cometer actos desafortunados. Es una persona que siempre da segundas oportunidades. Este fue entonces el video explicativo del eneatipo 8. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y déjame algún comentario. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente video.